Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que honestamente nos ha tenido a todos al borde de nuestros asientos. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de dos personas que conocemos y queremos mucho, Neslihan y Burak. Y el título de hoy lo dice todo: la verdad se revela, confesión inesperada. Prepárense porque esto se pone bueno. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos en esta comunidad. Así que, como mencioné, vamos a hablar de Neslihan y Burak. Para quienes quizás no estén tan familiarizados, son una pareja que ha capturado nuestros corazones a través de sus proyectos, su carisma y, francamente, esa chispa que parece haber entre ellos. Los hemos visto brillar en la pantalla, hemos seguido sus carreras y, como muchos de ustedes, hemos especulado y deseado lo mejor para ellos. Sus colaboraciones artísticas han sido un deleite, creando personajes que han quedado grabados en nuestra memoria colectiva. Pero, ¿qué sucede cuando la vida real se cruza con la ficción de una manera tan dramática y personal? Pues eso es exactamente lo que vamos a desentrañar hoy. Nuestra historia comienza, como suele suceder en el mundo del espectáculo y en la vida misma, con una serie de rumores, de comentarios susurrados en redes sociales, de noticias fragmentadas que al principio parecen insignificantes, meros chismes de pasillo virtual. Pero como una bola de nieve que va rodando cuesta abajo, ganando tamaño y velocidad, estos rumores empezaron a crecer, a tomar forma y a inquietarnos. Había algo en el aire, algo intangible pero perceptible, que nos decía que algo importante estaba sucediendo detrás de cámaras, lejos de los flashes cegadores de las cámaras y las alfombras rojas pulidas. Y es que, seamos sinceros, todos somos un poco detectives de la vida de las celebridades, ¿verdad? Nos encanta saber qué pasa, especialmente cuando se trata de personas que admiramos, cuyas vidas nos inspiran o simplemente nos entretienen. Buscamos esa conexión humana, esa vulnerabilidad que a veces se esconde tras la fachada de la perfección mediática. Durante un tiempo, Neslihan y Burak mantuvieron un frente unido, una imagen de unidad y complicidad que proyectaban ante el mundo. Sus apariciones públicas, sus entrevistas conjuntas, todo parecía indicar que su relación estaba más fuerte que nunca, a prueba de balas. Publicaban fotos juntos en sus redes sociales, se dedicaban tiernas palabras en público y en privado que se filtraban a la prensa, y nosotros, como fans devotos, nos regocijábamos en esa aparente felicidad, sintiendo que éramos parte de su historia de amor. Pero como a menudo aprendemos en la vida y en las mejores narrativas, las apariencias pueden engañar. Y fue precisamente ahí, en esa fachada de perfección, donde las pequeñas grietas empezaron a hacerse visibles, casi imperceptibles al principio. Quizás un comentario omitido en una entrevista, una mirada fugaz que no cuadraba con la narrativa establecida, o simplemente esa sensación instintiva que uno tiene cuando algo no se siente del todo bien, cuando la armonía aparente esconde una discordancia subyacente. El verdadero punto de inflexión, el momento en que todos nos dimos cuenta de que esto iba en serio, que las aguas estaban moviéndose de una forma que no podíamos ignorar, llegó con una noticia impactante, un revuelo mediático que sacudió los cimientos de lo que creíamos saber. Una noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba, que nos tomó por sorpresa a todos. Y es que a veces la vida tiene una forma muy peculiar y a menudo brutal de sorprendernos, de sacudirnos hasta la médula y de ponernos a prueba de maneras que jamás imaginamos. Imaginen la sorpresa, la conmoción, no solo para ellos, sino para todos los que los seguimos con tanto interés y cariño. Fue como si el guión de una telenovela dramática, con sus giros y sus revelaciones explosivas, se hubiera salido de control y hubiera aterrizado directamente y sin previo aviso en la realidad de sus vidas. La noticia en cuestión, y aquí es donde entramos en la carne del asunto, en el corazón del conflicto, fue la confesión inesperada. No fue una pelea pública aireada en los medios, no fue una separación anunciada con comunicados fríos y calculados o lágrimas fingidas. Fue algo mucho más íntimo, mucho más personal, una verdad desnuda y cruda que, de alguna manera, terminó haciéndose pública, exponiéndolos a la luz del escrutinio general. Y la verdad es que cuando escuchamos esa confesión, cuando la información empezó a circular, hubo un silencio momentáneo, un suspenso colectivo. Un silencio cargado de incredulidad, de preguntas sin respuesta, de la necesidad urgente de procesar algo que rompía drásticamente con la imagen pulcra y armoniosa que teníamos de ellos, con la narrativa de cuento de hadas que habíamos construido en nuestras mentes. ¿Qué fue esa confesión?
Bueno, sin entrar en detalles escabrosos o especulaciones innecesarias que quizás no sean de nuestro dominio público, y respetando su privacidad en la medida de lo posible, podemos decir que se trató de algo que afectó profundamente su relación, tocando fibras sensibles y revelando fisuras hasta entonces ocultas. Fue una revelación que obligó a ambos a enfrentar realidades incómodas, verdades que quizás habían estado evadiendo o posponiendo, tanto individualmente como en su dinámica como pareja. Y lo más impactante de todo, lo que generó este torbellino de reacciones, fue la forma en que se presentó. No fue una acusación velada, no fue un señalamiento público con ánimo de venganza o revancha. Fue una admisión, una declaración de intenciones, una vulnerabilidad expuesta, o quizás, simplemente, una necesidad imperiosa de sinceridad que finalmente salió a la luz, imparable. Lo que hizo que esta confesión fuera tan inesperada, y por qué ha generado tanto revuelo y debate entre sus seguidores y la prensa, es la dinámica que siempre hemos percibido entre Neslihan y Burak. Parecían tan sólidos, tan conectados, tan compenetrados en su día a día y en sus proyectos, que cualquier cosa que pudiera amenazar esa conexión parecía, en un principio, improbable, casi imposible. Y de repente ahí estaba una confesión que lo cambiaba todo, que reconfiguraba el panorama de su relación tal como la conocíamos. Nos hizo reflexionar, tanto a nosotros como observadores externos como, presumimos, a ellos mismos, sobre la naturaleza intrincada de las relaciones humanas, sobre la importancia vital de la comunicación abierta y honesta, y sobre cómo, incluso en las parejas que parecen tocar la perfección, existen luchas internas, miedos, inseguridades y verdades ocultas que esperan el momento adecuado para emerger. Ahora, es fácil y tentador juzgar desde afuera, ¿verdad? Es fácil sentarse en nuestra comodidad, con nuestra perspectiva limitada, y decir yo no haría eso, o cómo pudieron llegar a este punto. Pero la realidad es que todos somos seres humanos complejos, llenos de matices y, a menudo, con nuestros propios demonios internos, nuestras propias batallas que librar en la soledad de nuestras vidas. Y para personas que viven bajo el escrutinio constante del público, la presión mediática, las expectativas de millones de personas, la presión es inmensa, casi insoportable. Es posible que esa presión externa, sumada a factores personales, a desafíos internos que solo ellos conocen, haya contribuido a esta situación, a esta confesión que ha alterado el curso de su relación. La forma en que Neslihan y Burak han decidido manejar esta confesión y sus consecuencias es lo que ahora mismo estamos observando con gran interés y expectación. ¿Han logrado superar este obstáculo aparentemente insuperable? ¿Esta confesión ha sido un punto de quiebre definitivo, un final para su historia juntos, o por el contrario, un punto de inflexión hacia una mayor honestidad, una comprensión más profunda y, en última instancia, una fortaleza renovada para su vínculo? Eso es algo que solo el tiempo dirá y nosotros, como espectadores cautivados por sus vidas, estamos aquí para ser testigos de su evolución. Lo que sí podemos decir, basándonos en lo que se ha filtrado a través de fuentes cercanas y en las pocas declaraciones cautelosas que han habido, es que esta situación ha requerido una gran madurez, una valentía excepcional y una profunda introspección por parte de ambos. Reconocer errores, admitir debilidades y estar dispuestos a enfrentar las consecuencias, tanto personales como públicas, eso no es tarea fácil, especialmente para figuras públicas. Y si han tomado el camino de la reconciliación, del perdón mutuo y del crecimiento personal, entonces es algo digno de admiración, un ejemplo de resiliencia humana. La verdad se revela, dice nuestro título, y efectivamente algo se ha revelado. Y esa revelación, aunque pueda haber sido dolorosa y difícil en su momento, también puede ser el catalizador para un futuro más auténtico, más genuino y quizás más fuerte. Porque al final del día, en el corazón de cualquier relación duradera y saludable, ¿qué es más importante que la verdad, por dura que sea? Y la honestidad, esa confesión inesperada que sacudió los cimientos, podría ser el inicio de una nueva etapa, una etapa construida sobre cimientos más sólidos, más transparentes y, sobre todo, más reales. Hemos visto cómo esta noticia ha impactado a sus seguidores, creando un mar de opiniones, de apoyos incondicionales, de críticas a veces feroces, pero también de comprensión y empatía. Las redes sociales se han llenado de análisis, de debates, de teorías. Pero lo que es innegable es que Neslihan y Burak siguen siendo figuras importantes en el panorama mediático, sus carreras continúan y sus vidas, para bien o para mal, siguen despertando un interés profundo en el público. Su influencia va más allá de la pantalla, y sus experiencias personales, por dolorosas que sean, resuenan con muchos.
Para concluir, podríamos decir que la historia de Neslihan y Burak, marcada por esta confesión inesperada, nos enseña varias lecciones importantes y universales. Primero, que ninguna relación, por muy idílica que parezca desde afuera, es inmune a los desafíos, a las dificultades y a las verdades ocultas. La perfección es una ilusión, y la realidad humana es mucho más compleja. Segundo, que la honestidad radical, aunque a veces duela como una cuchilla, es fundamental para el crecimiento individual y para la superación de obstáculos en pareja. La verdad, por difícil que sea, siempre libera. Y tercero, que la forma en que las personas manejan las adversidades, las crisis, dice mucho de su carácter, de su fortaleza interior y de su capacidad para aprender y evolucionar. En resumen, hemos explorado en profundidad la impactante revelación que ha sacudido la relación de Neslihan y Burak, una confesión que nadie vio venir y que ha puesto a prueba su vínculo de una manera sin precedentes. Hemos reflexionado sobre las posibles razones detrás de esta situación, analizando la presión mediática, las complejidades de la vida privada de las celebridades y la intrincada naturaleza de las relaciones humanas. Hemos considerado cómo esto podría afectar su futuro, tanto en su relación como en sus carreras, y hemos puesto de relieve la importancia de la valentía y la honestidad en la superación de crisis. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo y, esperemos, esclarecedor. Espero que les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Cómo creen que Neslihan y Burak saldrán de esta situación? ¿Qué lecciones creen que podemos aprender de su experiencia, tanto en el ámbito personal como en el de las relaciones? Dejen todos sus comentarios abajo, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Su participación enriquece enormemente nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado valioso, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y colegas para que más gente se una a la conversación y podamos seguir explorando estos temas juntos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos análisis, entrevistas y contenidos exclusivos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!